Vamos a continuar con la presentación del doctor Juan Calibá. El doctor Calibá posee una maestría y un doctorado en Educación y Extensión Agrícola de Iowa State University, Estados Unidos, con especialidad en transferencia de tecnología para el cambio social. Un bachillerato y una licenciatura en Administración Educativa con énfasis en la planificación de sistemas educativos y un bachillerato en Agronomía con énfasis en Educación Agrícola de la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA. Tiene manuales y libros publicados en las áreas de evaluación de programas, capacitación de capacitadores, buenas prácticas de extensión, liderazgo y planificación estratégica. El doctor Calibá ha recibido numerosas distinciones por el trabajo realizado en más de 20 países de América Latina y el Caribe, de parte de universidades, institutos de investigación agrícola, cámaras y asociaciones de productores, por su aporte al mejoramiento de la calidad de educación agrícola, a los sistemas de investigación y extensión, la formación de agrolíderes, la capacitación de extensionistas y el desarrollo de programas de educación a distancia por medios digitales. Hay que destacar que el doctor Calibá ha sido amigo de todo este proceso desde que éramos Escuela Centroamericana de Ganadería y nos ha apoyado en todo este proceso de transición hacia la Universidad Técnica Nacional, principalmente en estas áreas de liderazgo, de investigación y extensión. Siempre ha colaborado mucho con esta institución y dichosamente hoy va a estar aquí con nosotros porque igual pasa viajando mucho en América, principalmente en universidades de porte técnico, tecnológico como la nuestra. Doctor Calibá, bienvenido. Primero que todo, muy buenos días y agradecerle la invitación para compartir con ustedes algunas de las lecciones aprendidas que hemos venido desarrollando en las diferentes universidades con las que trabaja el IICA. Muy breve para comentarles que el IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es una organización de calidad internacional. La sede central está aquí en Costa Rica. Este año cumple 75 años y visionarios costarricenses cuando se solicitó un lugar para instalar el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Inicialmente nació como de ciencias agrícolas. Tuvieron esa visión de ofrecer la sede central en Costa Rica porque hacía un excelente puente para el norte y para el sur del continente. Después de 75 años sigue funcionando. Los países miembros de la OEA son a la vez miembros del IICA, con lo cual el sistema interamericano le da el abrigo, es el brazo agrícola, agropecuario, tecnológico, agroalimentario para el sistema americano. Cada país participa porque da una cuota que está regulada internacionalmente. Y bueno, nosotros como costarricenses, teniendo la sede central aquí en el país, pues no deberíamos de sentirnos como ajenos al IICA, porque les voy a contar una noticia muy interesante. Estamos al día con la cuota. Entonces, bueno, eso es muy importante, tomarlo en cuenta para que vean que somos como costarricenses socios plenos y con todos los derechos. Entonces, con ese breve marco, les explico por qué en parte estoy hoy aquí. Yo estoy en parte aquí porque el IICA tuvo un gran proyecto por más de 8 años en el que se invirtieron varios millones de dólares para evaluar y proponer mejoras a las universidades tecnológicas y de corte agronómico en el continente. Entonces se hicieron núcleos de universidades y se hizo un gran esfuerzo
por levantar su calidad. Entonces, aprendimos mucho en ese tiempo y son algunas de las cosas que quisiéramos compartir con ustedes. Entonces, empiezo con la primera, que es muy importante para mí. La primera está relacionada con una serie de tendencias que son externas a las universidades, pero que no por ser externas nos dejan de dar una muy buena influencia en lo que nosotros hacemos. Entonces, si ustedes notan, van a encontrar ustedes que en el 2011 el Fondo de Población de las Naciones Unidas determinó que éramos 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. Pero eso fue en el 2011, éramos 7.000 millones. Hemos crecido al día de hoy alrededor de 300 millones más. Entonces somos 300 millones de habitantes sobre el planeta Tierra. Esto significa que siguen ejerciendo una gran presión sobre la alimentación. Los seres humanos requerimos de una nutrición básica y esa nutrición básica viene muy importante de ciertas universidades que son las que se encargan de producir los tecnólogos que van a estar a cargo de la producción y del procesamiento de esos alimentos en gran escala. Entonces también implica que generamos que vamos a ver un poquito más adelante, generamos una cantidad de desechos y con nuestra actividad humana somos muy contaminadores inicialmente. Entonces, consumimos alimentos, seguimos creciendo y, como punto interesante, contaminamos mucho también. Ahora, ¿cómo aporta Costa Rica a esta cifra? Es lo que interesa a nosotros. Pregunta para ustedes. ¿Cómo es la natalidad en Costa Rica? Somos un país de una alta tasa de natalidad, somos un país que estamos atrás, somos un país que tendemos a parecernos más a un país europeo. Bueno, para contestarnos esta pregunta, yo les digo a ustedes que Costa Rica se encuentra entre los países que ha bajado su natalidad considerablemente y más bien hemos venido invirtiendo la pirámide poblacional. Una pirámide poblacional normal empieza con una gran base de personas jóvenes, niños y jóvenes. La pirámide va disminuyendo y tenemos menos jóvenes adultos y por supuesto hacia el final de la pirámide tenemos muchísimo menos adultos mayores. ¿Qué sucede en Costa Rica? Nos está sucediendo lo que nos ha sucedido en otros países europeos, en donde la natalidad ha bajado, la población crecemos más, pero los adultos mayores estamos creciendo mucho y la pirámide se invierte un poco. Entonces ya no es esa pirámide en donde los jóvenes es lo más importante, sino que en 10 años las personas, adultos mayores, vamos a ser un componente, si no el más importante, un componente muy importante dentro de lo que es la población de este país. ¿Y qué implicaciones tiene eso para nosotros? Tiene muchas implicaciones. A la hora de ver esto, una universidad, este crecimiento de la población y especialmente de Costa Rica, pues entonces en los próximos 10 años hay que ponerle atención en Costa Rica a un sector que son adultos mayores, que en su mayoría tiene pensión, que demandan cierto tipo de alimentos, de tecnologías, y ya algunos están estudiando las tendencias. Por ejemplo, se van a necesitar más geriatras que pediatras. ¿Ven qué interesante? Entonces hay un cambio que se está produciendo muy interesante. ¿Cómo tiene que leer esto la universidad? Lo tiene que leer con cuidado en su desarrollo y en las investigaciones que está realizando. Veamos una segunda tendencia muy interesante: la destrucción de los recursos naturales. Toda la parte tecnológica que nosotros hemos venido desarrollando desde la revolución industrial, hace aproximadamente unos 100 años aparece la máquina y se consolida algo que hoy hay que irlo a ver a un museo, que es la máquina de vapor.
francamente, yo creo que ni ya en los museos queda siquiera. Entonces, esa máquina de vapor revolucionó el mundo, nos trajo una diferenciación en la forma de producir. Aparece el gerente, el tiempo, la hora, aparece la meta y comenzamos a especializarnos, la ley de tiempos y movimientos, y comenzamos a comportarnos, a producir en una forma muy acelerada. Y esa forma de producir acelerada nos lleva a gran destrucción de los recursos naturales. Todas las formas de producciones industriales y todas las formas de producción agrícola que nosotros hemos venido desarrollando, pues van directamente relacionadas con la destrucción del medio ambiente. Un caso cercano para nosotros en este momento es el cultivo de la piña en Costa Rica. Porque si ustedes lo analizan con cuidado, el cultivo de la piña tiene un motor muy dinámico, que es una demanda a nivel internacional muy fuerte. Entonces, al tener una demanda internacional y mantener unos precios tan buenos en el mercado, eso hace que los países quieran producir más. Y el caso es especial de Costa Rica, que ustedes han visto cómo ha venido aumentando y aumentando todo lo que es la plantación, y actualmente pues se ha dado también una moratoria por un periodo de unos años para repensar y decir hasta dónde vamos a llegar con el cultivo de la piña. Vamos a sacrificar todo el territorio nacional si fuera necesario. Son las grandes preguntas que nosotros nos hacemos. Con respecto a los recursos naturales, les tengo que con dolor hacer esta reflexión. Costa Rica es ejemplo para el mundo en parques nacionales y somos una potencia en biodiversidad. Actualmente por eso nos visita una gran cantidad de turismo, pero es muy importante que desde hace muchos años la ley forestal, las diferentes creaciones de parques nacionales, eso nos llevó a que hoy día somos un ejemplo para el mundo. Pero lo que somos ejemplo para el mundo en bosques, somos algo desastroso en manejo de agua. Somos uno de los países con más mal ejemplo de manejo de agua en todo el territorio nacional, pero especialmente en las grandes áreas como el área metropolitana, en donde no dejamos de invertir en el tratamiento de las aguas y logramos entonces una solución muy fácil, que es conectar casi todas las cloacas de la área metropolitana a una extensión muy centrada en algunos ríos que van directamente hacia el Pacífico. Entonces, bueno, ahí para nosotros como costarricenses, en algo somos ejemplo y en otros somos verdaderamente llamados a mejorar y establecer mejores condiciones. ¿Qué pasa también con los sistemas de producción? Con los sistemas de producción nos están pasando tres cosas muy interesantes. Primero, teníamos un sistema de producción que ese sistema de producción era bastante natural. Las plantas crecían, pero vean qué interesante. Lo que a nosotros nos gusta comer, excelente, nos gusta una papa, pero también le gustan los hongos, le gustan las bacterias y le gustan los insectos. Y entonces empezamos a establecer una lucha desde el año de 1400 en Irlanda, porque si las plagas y las enfermedades se adelantaban y se comían la papa primero, los humanos se morían de hambre y teníamos las grandes hambrunas en Europa. Entonces fuimos pasando de un sistema natural de producción a un sistema para el cual descubrimos como humanidad todo lo que ustedes quieran. Descubrimos insecticidas, herbicidas, productos que pueden acelerar el crecimiento, productos que inducen la maduración. Desarrollamos todo completo, pero fuimos desarrollando una gran contaminación de lagos, de ríos. Entonces, el sistema que nosotros hoy tenemos de producción es tan importante
que hace unos años, cuando en Bolivia ganó el que es el presidente Evo Morales todavía, él quiso hacer un decreto de que no entrara en Bolivia ningún agroquímico para la agricultura, ninguno de los bioquímicos que nosotros usamos. Y muy pronto se dieron cuenta que el sistema actual que nosotros tenemos de producción en el mundo está hecho a base de todo ese paquete tecnológico y que no podemos producir en gran escala sin dejar de usar todo eso que hemos desarrollado. Por eso nosotros estamos hablando ahora de moderación, de rotar principios, y ha ido apareciendo algo que ustedes deben de conocer muy bien, que se llama la producción con menos agroquímicos, que es la producción orgánica. Y a la par de eso, entonces tenemos algo que es muy controversial, pero que hay que hablarlo muy brevemente para que ustedes lo tomen en cuenta, que es que existe la posibilidad de que uno siembra las semillas y de ahí en adelante uno tiene que empezar a trabajar para cuidarles, deshiervándolas, trabajando completo. Los científicos han desarrollado algo que nosotros llamamos semillas inteligentes, que son capaces de defenderse ellas mismas de la sequía de los insectos. A eso es lo que nosotros también le llamamos transgénicos. ¿Qué pasa? Tenemos que verlo con toda claridad. El norte, Canadá y los Estados Unidos, y el sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, decidieron usar las semillas inteligentes. Y al día de hoy, nosotros tenemos en cifras aproximadas 3,5 millones de hectáreas sembradas de transgénicos para este mismo año. Entonces es una realidad que vive con nosotros. Tenemos 3 sistemas de producción: transgénico, orgánico con menos agroquímicos y el sistema tradicional con agroquímicos. Los 3 están sobreviviendo actualmente. Somos nosotros en las universidades investigando, determinando qué es lo que más le conviene a un país. No el ICA ni ninguna institución como la FAO dice si los transgénicos son buenos o malos, o que producir con agroquímicos es bueno o malo, o que el enfoque orgánico es bueno o malo. Se le pide a las personas que están en producción que los analicen con cuidado y ver qué le corresponde. Por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué decidimos con los transgénicos? Moratoria. La mayoría de los diferentes estamentos decidieron moratoria, y eso implica que hacia el futuro, junto con una buena parte de México, Ecuador, una parte de Colombia y Perú, no estamos tratando de usar transgénicos, y estamos apostando a poner en las etiquetas cuando vendemos libre de transgénico. Para un sector como se pone productos orgánicos, también hacia el futuro podamos poner productos libres de transgénicos, y que eso nos dé una diferenciación en el mercado importante. Entonces, bueno, esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo. ¿Es buena o es mala? Depende de las investigaciones que vayan haciendo las universidades para ver qué nos conviene más en determinado momento. Muy bien, entonces aquí tenemos algo que para nosotros está fuera de la universidad, pero directamente se relaciona con lo que estamos haciendo. Muy bien, veamos otra tendencia para después ver algunas de las tendencias más externas. Existe la posibilidad de que nosotros podamos producir agroenergía a partir de productos que también son alimentos. Entonces ahí viene otra gran tendencia que afecta a las universidades también en sus posibles investigaciones. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar muchas de las plantas que fermentan para producir alcohol, pero podemos hacer problemas con respecto a la seguridad alimentaria. También muchas de las oleaginosas pueden producir biodiesel. Sin embargo, ahora nos nace una tendencia muy importante también. En los últimos años, los avances en el desarrollo de motores alternativos
nos llevan a cuestionarnos muy seriamente el uso de estos motores hacia el futuro. Por ejemplo, los países más desarrollados de Europa han tomado medidas para que a partir del 2020 al menos el 30% de la flota vehicular sea de autos eléctricos. Y algunas grandes compañías de Europa como la Volvo determinó que a partir del año 2020 comienzan a cambiar la producción en serie para motores eléctricos y van a dejar de hacer los motores de gasolina y diésel. Entonces, bueno, también tenemos que nosotros investigar cómo se va a comportar esa tendencia en Costa Rica y qué investigaciones nosotros podríamos ir adelantando para saber cómo se va a ir dando ese movimiento en el futuro. ¿Qué más tenemos nosotros para terminar esta parte? Muy bien. Hay algo bien interesante con lo que nos interesa reflexionar con ustedes y que le interesa mucho a LIDICA también, que es lo que nosotros llamamos la huella de carbono, y es la cantidad de gases que nosotros producimos, gases de efecto invernadero, y que generalmente se vienen analizando con más cuidado y con diferentes metodologías cuánto contamina cada una de las labores que nosotros hacemos y cómo podemos ir estudiando y cómo podemos ir realizando esta disminución. Recuerde que cuando nosotros hablamos de cambio climático, cuando nosotros hablamos de los cambios que se están produciendo, hablamos de dos tendencias. Hablamos de mitigación y hablamos de adaptación. Cuando nosotros hablamos de mitigación, estamos hablando de qué medidas podemos tomar para bajar al máximo posible las emisiones de carbono. Y cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de a nivel de finca, a nivel de producción, de unidad de producción, cómo vamos a convivir para poder adaptarnos a esos cambios que se están dando. Entonces vean que es bien diferente lo que es la parte de mitigación y la parte que nosotros llamamos adaptación propiamente dicha. Muy bien, ¿qué tenemos nosotros también? ¿Qué les interesa a nosotros para exportar también? Lo que ahora también nos están pidiendo los diferentes países. Queremos producir utilizando el agua de la mejor manera, y los países a los cuales exportamos también quieren ver que utilicemos el agua de la mejor manera posible. Entonces también hemos ido creando una huella, una familia de huellas que va con la huella de carbono, la huella de agua y la huella ecológica, que todas se juntan y bueno, la idea es que podamos hacia el futuro proteger mejor el ambiente. Entonces, nos interesa saber cuánta agua utilizamos nosotros en la producción que estamos realizando y cómo estamos utilizando el agua. Eso es vital para la humanidad en el futuro. Entonces, por esta razón, hemos ido trabajando con más cuidado y existen las metodologías para determinar si estamos utilizando bien el agua o no la estamos utilizando y cómo estamos con los componentes internacionales. Y finalmente, pues bueno, también tenemos la huella ecológica, que implica cada uno de nosotros, la basura que producimos al día, cada uno, y cómo contribuimos a los efectos que nosotros estamos obteniendo. Entonces, todo esto nos lleva a algo muy interesante para una universidad, que es que enfrentamos algo que nosotros estamos llamando el calentamiento global, el cambio climático, y ante lo cual nosotros sabemos que vamos a tener cambios y que ya los estamos viendo. Por ejemplo, para las personas que estamos reunidas hoy aquí, ya hay un hecho que es una realidad, y es que los mejores estudios nos dicen a nosotros que Centroamérica y Costa Rica en el mundo va a ser uno de los sectores más afectados por el cambio climático en los próximos años. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo nosotros actualmente? Estamos viendo una diferencia en la forma de llover. Esa diferencia en la forma de llover la hemos observado
de 3 maneras diferentes. Una es aguaceros de corta duración, pero de alta intensidad, con la que no puedes lidiar, no puedes trabajar, porque en 15-20 minutos te llueve una cantidad inmensa que te destruye cultivos y te destruye muy rápidamente infraestructura. ¿Qué más estamos observando ya? Un cambio en los veranos, en las épocas de canícula y en las épocas de sequía. Normalmente siempre con mucha seguridad nosotros decíamos, el invierno comienza el 15 de mayo y va finalizando hacia el 15 de noviembre. Eso ya no lo podemos decir tan claro, sino que durante el año se van alternando unos periodos de sequía y unos periodos que son más lluviosos. Esto sin contarles el fenómeno del niño y de la niña que se nos vienen presentando con mayor frecuencia. Y esos cambios en la temperatura, en la forma de llover en el verano, entonces han hecho que tengamos un ataque diferente en plagas y enfermedades. Por ejemplo, el último ataque de la roya del café tan virulento que hemos tenido y que actualmente el ICA jugó un papel muy importante en tratar de llegar al control de esta enfermedad. Actualmente tenemos un rebrote importante para este año. Entonces, el cambio climático nos da a nosotros muchísimo para investigar. Es externo, pero nos influye directamente en lo que vamos a hacer en la universidad. Y bueno, también pues sabemos que algunas condiciones de los cultivos van a estar cambiando. Entonces, bueno, por aquí tenemos algo que nos influye del medio ambiente. Esto para llegar a todo lo que nosotros consideramos importante, que es las energías limpias también. Es una situación que en este momento nos está interesando mucho, y producir de manera más limpia va a ser muy importante. Entonces, cada vez más a nivel de finca, el utilizar diferentes métodos que no contaminen tanto, que produzcan mejor energía, van a ser importantes. Hace unos días tuvimos en algunas áreas de San José falta de electricidad, y ve uno como los semáforos que ya fueron conectados con celdas solares hacen una diferencia muy importante a la hora que faltan otras energías también. Entonces, bueno, estas nuevas tecnologías de energía más limpias van a ser muy importantes a ser estudiadas en el futuro. Ahora, en todo esto, para ir terminando lo que es la fase externa de la universidad, nosotros tenemos un golpe que se nos viene produciendo desde el sur, desde México, y nos lleva directamente hasta el cono sur. Y es algo muy interesante porque los países se nos dividieron en dos. Tenemos 2 Méxicos, tenemos 2 Guatemalas, tenemos 2 Honduras, 2 Costa Rica, y así vamos hasta llegar al cono sur. ¿Y cómo se nos diferenciaron? Se nos diferenciaron de una forma muy interesante. Hay una parte de México, aproximadamente unos 130 millones de habitantes tiene México en este momento. Hay una parte que vive muy bien. Hay ciudades en México en lo que usted no le tiene que envidiar nada a ningún país desarrollado. Pero las cifras nos indican a nosotros que el gobierno acepta que hay 50 millones de personas en México en pobreza extrema, y las fuentes oficiales, extraoficiales, que no son de gobierno, dicen que son más, que puede llegar a 70 millones de personas en pobreza extrema. Entonces ahí ustedes ven un México dividido en dos. Un México en el cual hay tecnología, hay universidades, hay desarrollo de fábrica de carne, y a la vez hay un campo, hay unas zonas rurales muy desprotegidas, muy pobres, y que ese fenómeno golpea más fuerte a los jóvenes y a las mujeres específicamente. Entonces allí hay mucho que investigar y mucho que trabajar. ¿Por qué razón? Porque el fenómeno se repite en Guatemala, el fenómeno se repite en los diferentes países y un poco menos en Costa Rica. Pero nosotros los costarricenses tenemos que quitarnos 2 ideas
que de alguna manera nos han metido en la cabeza. Bueno, la primera muy interesante es que siempre le dijeron a uno que en Costa Rica no hay indios y que son tan poquitos que no vale la pena ni contarlos. Bueno, mentiras. Teníamos una riqueza prehispánica increíble, con más de 8 culturas bien desarrolladas, con su lengua, con sus costumbres, que actualmente fueron marginados. Hasta el último censo dice que son aproximadamente unos 49.000 costarricenses indígenas sin identidad, botados en las zonas más rurales. Solo los únicos que los atienden son los narcotraficantes, que le llevan las semillas, los fertilizantes, se lo cambian por dinero básicamente, pero verdaderamente en muy malas condiciones. Entonces, esa es una de las condiciones que nosotros nos dijeron, que siempre nosotros somos así bien bonitos, bien blanquitos, y que aquí indios no hay. Mentiras. Tenemos que vernos más bien como una sociedad costarricense multicultural, en la cual tenemos un aporte muy interesante de los chinos, tenemos un aporte muy interesante de los afrodescendientes y también de las culturas prehispánicas. Entonces, eso es muy importante a la hora de uno trabajar en investigación, porque esos grupos generalmente son marginales. A la hora de investigar no se toman tanto en cuenta. Otra de las condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que decimos que en Costa Rica los países de Centroamérica son los que están llenos de indios, que están pobres. Nosotros no. Bueno, también tenemos que revisar los datos con cuidado, porque sí es cierto, tenemos menos pobreza que otros países de Centroamérica. Por ejemplo, de 100 personas guatemaltecas, la cantidad es muchísimo más de pobreza. ¿Cómo reconocemos actualmente nosotros? Más o menos, ustedes revisan las estadísticas, vamos que aproximadamente un 30% de guatemaltecos están en buenas condiciones y un 70% no están en buenas condiciones. Así sigue el fenómeno un poquito en Honduras, en El Salvador. En Costa Rica cambia un poquito. De 100, 75 están en mejores condiciones y 25 no están en tan buenas condiciones. Pero eso no quiere decir que no hay pobreza. En 100, 25 están pasando problemas. Entonces, esos grupos para investigación también son interesantes. Ahora lo vamos a ligar un poquito. Son interesantes porque esos grupos también son muy marginales, cuesta mucho encontrarlos, generalmente son muy invisibles, están muy aislados, y entonces a veces para poder uno acercarse a ellos, pues hay que hacer mayores esfuerzos para lograrlo. Y bueno, para finalizar un poquito en todo ese caos que nosotros encontramos, es un mundo muy dinámico, caótico, de muchas tendencias, de cambios. Nosotros encontramos también algunas tendencias que siguen siendo positivas en el continente y también para Costa Rica. La primera es el valor agregado. Bueno, esa sigue siendo dentro de las condiciones importantes para investigar y para desarrollar productos. Sigue siendo el número 1 a nivel de continente. Número 2, agroecoturismo. Mencionamos que Costa Rica es una potencia en biodiversidad y además somos un ejemplo mundial en bosques, y algún día nosotros tenemos la fe de que también seamos un ejemplo para el mundo en agua. Nos falta mucho trabajar ahí, entonces ahí hay que meter investigaciones cómo a nivel local, a nivel general, cómo se puede avanzar en esa línea. Y el agroecoturismo viene siendo muy importante para un sector del turismo mundial que no le gusta venir a grandes hoteles y que no le gusta estar en un lugar en donde tiene las mismas condiciones de su país, o sea, un buen hotel, con una buena piscina, con una alimentación muy especializada. Pues un gran sector de turismo no anda buscando eso, anda buscando la vida, cómo se produce, las comunidades, todo lo que se relaciona con una cercanía más con la naturaleza y comprobar y disfrutar de tradiciones y costumbres. Entonces, el agroturismo sigue siendo muy importante. La respuesta a nichos del mercado más todavía.
Recuerden ustedes, muy breve para contarles, que tenemos que cambiar la idea de que primero sembramos y después vemos a quién le vamos a vender, porque esa es una trampa en la que venimos cayendo desde hace muchísimos años, y las investigaciones tienen que estar dirigidas más a buscar mercados, a ver cómo localizarlo, cómo hacer precontratos. Yo trabajo en Centroamérica en un proyecto que se llama Brexicta, con productores de frijol y de maíz. Y usted sabe que las encuestas que nosotros llenamos en los diferentes países y los análisis de las investigaciones le dicen a uno cosas que hay que tomar mucho en cuenta. Lo primero que ellos le dicen a uno es que no tienen tanto problema para producir. El problema de ellos es vender. Lo fue hace 20 años, lo fue hace 10 años y sigue siendo ahora. Entonces ellos dicen, no necesitamos tanto esfuerzo de producción, lo que necesitamos más es en mercadeo, en la parte de todo ese desarrollo. Y hay algo que le dicen a uno en las encuestas que a uno sí le duele mucho, porque a uno ve esa situación tan dura. Cuando nosotros les preguntamos que de dónde obtenían los conocimientos a pequeños productores en zonas rurales de maíz y frijol de Centroamérica, que de dónde obtienen los conocimientos para sembrar, nos dijeron que en primera instancia de las compañías vendedoras de agroquímicos están presentes en el campo, los asesoran y les dan fiado. Ok, entonces esa es la opción número uno. Después dijeron, en una segunda opción a veces aparece Ministerio de Agricultura y técnicos, y después algunos proyectos básicamente. Entonces, cuando los productores le cuentan a uno en una encuesta ese sentimiento que ellos tienen, uno siente que la universidad perdió un espacio, que se lo ganaron las compañías comerciales y que a veces no les dan a ellos, a los productores, las mejores indicaciones, porque tienen un enfoque más comercial y más de venta del producto que de protección del mismo productor o de la naturaleza en sí. Sin embargo, por lo menos están agradecidos porque son los únicos que están. Ya que interesante. Ahora sí, finalicemos esta parte y vamos a lo que más me interesa a mí, que es, eso es la parte externa a la universidad. Eso es lo que nos está chocando en este momento. En un breve resumen, tenemos una población en Costa Rica que está cambiando su estructura y que todas las instituciones están previendo un aumento en la población de adultos mayores. Eso se va a ir acentuando con los años y el fenómeno va a estar bien consolidado en aproximadamente 10 años. Eso es lo interesante. Número dos, sí es cierto que tenemos que tomar posiciones, cuidar más los ríos, seguir manteniendo lo que estamos haciendo con la naturaleza, buscar cómo vamos a generar alternativas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y entonces eso es como las grandes tendencias, una economía que tiene todavía muchos pobres personas que no logran, al menos lo que establece la metodología del Banco Mundial, que se consiga una persona pobre o no. Entonces, por lo menos tenemos ahí los sectores desprotegidos de la comunidad. Aquí les hago una última reflexión para ver ya las partes que dicen en la parte interna de la universidad respecto a la investigación. De 100 costarricenses y a nivel de Latinoamérica, ¿cuántos creen ustedes que accesan a la universidad? Una corte de niños costarricenses, guatemaltecos, o en términos generales, ¿cuántos van y cuántos se gradúan de una universidad? Costarricenses, nicaragüenses, guatemaltecos o argentinos. Las estadísticas generales para el promedio para Latinoamérica nos dicen a nosotros que de 100 latinoamericanos en edad de poder haber ingresado a la universidad, únicamente 15 lo hacen
y una gran mayoría, y eso cambia de país a país porque eso es un promedio. En Costa Rica estamos aproximadamente de 100 costarricenses, hombres y mujeres, alrededor de 18 van a la universidad, no terminan todo. Entonces, una gran pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué hacen aproximadamente 80-85 personas que no van a la universidad? ¿Qué expectativa tienen ellos en nuestro país, en Costa Rica? Bueno, tienen una primera posibilidad que es el INA. Tienen una serie de programas adicionales que les pueden ir a ellos preparando para irse formando. Pagan academias, cursos de belleza, cursos de arreglar carros, también hay un sistema que les va ayudando a ellos. Entonces, nosotros tenemos que pensar que los que estamos aquí somos un grupo privilegiado, un grupo de costarricenses que logramos no solo estar en la universidad, sino que graduarnos y asumir puestos. Entonces, hay una responsabilidad social, nosotros como universidad, de devolverle conocimientos a las personas que no lograron venir aquí. Entonces ahí empiezo a enlazar con las condiciones internas de la universidad para la investigación. Entonces quiere decir que nosotros aquí tenemos la obligación de todas las personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, de llevarles educación. A eso nosotros le llamamos el programa de extensión, que es que nosotros hacemos un programa de educación informal para llegar a la mayoría de la población que no tuvo la oportunidad de venir a la universidad, para hacer, si ustedes quieren, ese pago social, devolverle a la sociedad, porque la universidad al final es cara para un grupo muchísimo menor de personas que van a poder trabajar y lograr los grados académicos. Entonces, ya tenemos una de las condiciones. Una universidad existe en 3 dimensiones. Existe una dimensión de conocimientos académica, existe en una dimensión que le devuelve conocimientos a las personas que no tuvieron la oportunidad de venir a la universidad, y una tercera dimensión que investiga. Los autores dicen que si la universidad no investiga, no es universidad. En eso son duros. Si no es educación superior, es educación inferior, pero el hecho de que usted mencione que es una universidad es porque logró balancear y tener esos 3 componentes: la investigación, la docencia y la extensión. Entonces, bueno, hablemos un poquito sobre la investigación. Es fácil. Si uno quiere definir investigación, está relacionada directamente con el método científico, y todos en la universidad deberíamos de entenderlo muy bien, porque eso es el arma de cualquier profesor, el arma de cualquier persona que trabaja en una universidad, pues lo que haga en la bolsa es el método científico para estarlo aplicando constantemente. Ahora, nosotros tenemos ahí una lección aprendida, y es un sesgo que hemos tenido en la mayoría de las universidades de América Latina y el Caribe, a pensar que la única que tiene validez es la investigación experimental. Hay un sesgo dentro de los profesores y a los investigadores de que si no hay investigación experimental, no es investigación. Los otros tipos de investigación ya son un poco mal evaluados, no funcionan de la misma manera. Ese es como el gran, digamos, como la gran lección aprendida. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad lo que nosotros encontramos son, la mayoría de los autores les van a describir a ustedes 3 modelos de investigación: el modelo histórico, el modelo descriptivo y el modelo experimental. Y los autores les van a decir a ustedes que ninguno es mejor que otro. ¿Por qué? Porque los 3 usan el método científico para llegar a conclusiones. Entonces,
es propiamente el investigador docente el que determina cuál es el modelo que le conviene de acuerdo con la investigación que quiere realizar. Sin embargo, sigue muy fuerte la tendencia de trabajar y muchas veces un poco repetitivo y sobre lo mismo. Digamos, mucho sobre probar distancias de siembra, mucho sobre probar niveles de fertilización todavía en nuestros días cuando muchas de las cosas están claras. Entonces se insiste mucho en ciertos modelos de investigación y más bien lo que tenemos nosotros es pobreza, falta de penetración en los mercados que tal vez no vamos a necesitar, dependiendo del tipo de investigación, tanta investigación experimental, sino quizás vamos a necesitar más investigación descriptiva. Entonces, bueno, atención, porque eso fue lo que nosotros aprendimos en el continente. Hay una gran concentración en el experimental y ojo, esto no es malo. Lo que nosotros decimos es que hay que balancearlo más para nosotros comprender históricamente por qué los productores siguen cultivando maíz a pesar de que pierden todos los años. Eso con un diseño experimental yo no lo voy a poder lograr, que sea más histórico para determinar a ver qué los ha mantenido a ellos en esas condiciones básicamente. Entonces ahí tenemos una lección aprendida. A mí me gustaría que ustedes muy rápidamente se autoevalúen y piensen un poquito en la investigación que están realizando en este momento y que ustedes digan, bueno, si están utilizando los paradigmas de la investigación de acuerdo con cada una de las situaciones que se están presentando. Entonces, bueno, veamos otro, muy rápidamente. ¿Dónde ubicar la investigación en la universidad? ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? La mayoría de las universidades crearon una vicerrectoría de investigación. No hay universidad en estos momentos en el continente, una universidad seria que no tenga una vicerrectoría académica, una vicerrectoría de extensión y una vicerrectoría de investigación. No encontramos ninguna. Con solo el hecho de que se nombre universidad, se sabe que tenemos que conformar esas unidades. ¿Qué encontramos nosotros? Que se concentra mucho ahí, directamente, en la vicerrectoría. Y le cuesta ya bajar a las facultades o a las escuelas, pero les cuesta más bajar todavía a los profesores y a las tesis que se trabajan con los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de tener en la realidad? Que la investigación es una actitud de toda la universidad, es una actitud de los profesores, de los estudiantes y por supuesto de la vicerrectoría de investigación, pero no es su única tarea y no son los pobres que tienen que andar convenciendo a todo el mundo de que hay que investigar y que tienen que hacerlo, sino que más bien debería ser una inquietud por facultad, estar bien organizados y más bien pedirle requerimientos a la vicerrectoría y no esperar que venga la vicerrectoría a golpear a todos diciéndole qué hay que hacer, como nos está sucediendo actualmente, que en el mejor de los casos a mí me gusta mucho, por ejemplo, ahora que el señor Francisco compartió con ustedes el modelo de investigación de la universidad. Ya ese es una base. Ustedes pueden creer que hay muchas universidades que no lo tienen tan claro aún en este momento. Ahora, entonces es un trabajo conjunto de la vicerrectoría con los diferentes profesores y las diferentes para poder hacer un buen trabajo. Recuerden, lo que prevalece, la lección aprendida, la lección aprendida es que se lo dejan todo a la vicerrectoría y la realidad es que debería ser compartido entre todas las personas de la universidad. ¿Qué más encontramos nosotros? Vean qué interesante. ¿Para qué investiga la universidad? Ay, esta verdaderamente sí es una
una pregunta bien interesante, porque lo más duro es para el estudiante. Ahí empieza el problema. Primera situación número 1. Cuando usted le pregunta a los estudiantes, hay que hacer tesis. Todo el mundo dice, hay que hacer tesis. Lo digo. ¿Por qué? Por los malos antecedentes. Por los malos antecedentes que les pasaron las generaciones anteriores. ¿Y cuáles fueron esos antecedentes que le pasaron los estudiantes anteriores? Número 1, nadie sabe qué hay que investigar. Uno le pregunta al profesor y le dice, usted no tiene creatividad. ¿Y qué ha estado haciendo todo este tiempo en la universidad? Encuentre algo. Tiene que ser original. No puede ser copia de ninguno. Si lo pescamos haciendo trampa, no lo dejamos graduarse. Y tiene que ser algo que contribuya a la sociedad. Y dice, ¿y ahora qué investigo yo? Ahí empieza a tener completo. Esa es la primera referencia que le dan. Póngase vivo porque tengo que investigar en lo más duro. Lo segundo que le dicen es, tiene suerte si encuentra al profesor a consultas. Básicamente, hay una relación muy rara entre la fuga y un profesor de investigación o director de tesis. Nunca están disponibles. Y en el mejor de los casos le va a decir a usted, eso de la estadística, usted lo tiene que haber superado, no me puede venir con cuentos de estadística a esta hora. Básicamente, buscar informaciones, para eso tiene toda la red social. Carajo, no me anden molestando con detalles tan pequeñitos, yo estoy en otras cosas más importantes. Y después le dicen a usted, ay Dios mío, cuesta dinero la tesis, hay que hacer publicaciones, entrevistar gente, y le dicen lo peor todavía, dice, y todo eso lo tiene que hacer uno solo, porque el profesor nunca lo acompaña a recoger datos, a pasar las encuestas, a hacer absolutamente nada. Entonces le dice, si va a empezar la tesis, prepárese para sufrir, porque de aquí en adelante que usted la termine, vamos a ver si lo logra o no. Entonces, cuando usted conversa con los estudiantes, eso es lo que normalmente le dicen. Entonces, ¿para qué investiga la universidad? Entonces, ahí comienza a hacerse la grande pregunta. Si usted le deja la responsabilidad a los estudiantes, que son la principal fuente de investigación, atención, la universidad tiene proyectos de investigación que se los da a algunos profesores y consigue dinero, y en el cual pueden participar algunos también, por supuesto. Pero el grueso de los investigadores son los profesores y son los estudiantes. Ese es el gran grueso de investigación. Entonces, vean qué interesante. ¿Para qué investiga la universidad? Y se lo dejamos con responsabilidad a ellos sin unas líneas muy claras. Entonces, bueno, ahí tenemos algo que hay que enfrentar. Ahora, usted le hace la misma pregunta, pero al profesor. Y usted le pregunta al profesor investigador, ¿y qué hay que investigar? No crean ustedes que tienen una mejor respuesta que los alumnos. Siempre para uno va a ser un problema. Y les pasa a ustedes y me pasa a mí. Actualmente yo dirijo tesis del grado doctoral en la Universidad de Chapingo, en México, con el convenio que tenemos básicamente. Y entonces yo siempre estoy detrás del director de la escuela. Mándeme las líneas de investigación para ver si el estudiante que va a trabajar conmigo de alguna manera cumple con ciertos requisitos para que escoja una línea de investigación. ¿Y por qué es importante que solucione problemas en una línea de investigación? Se los cuento con una anécdota muy sencilla. Nosotros ayudamos dentro de este gran proyecto que tenemos de ayudar a universidades en América Latina y el Caribe. Trabajamos en Tacna, que es en la zona fronteriza entre Perú y Chile, una universidad que se llama Jorge Grossman.
y en esta universidad les ayudamos como parte de los ejercicios que hacía a identificar las líneas de investigación. Atención, vea qué proceso más sencillo y a lo que llevó. Número 1, ¿pueden los profesores solos o pueden los estudiantes solos determinar las líneas de investigación? ¿Solos? La respuesta es absolutamente no. Para poder uno definir líneas de investigación hay que hacerlo en conjunto con los empresarios y con los desarrolladores. Entonces, hicimos un primer taller en el cual invitamos de la zona de influencia de la universidad, invitamos a desarrolladores, invitamos a productores para que nos dijeran qué se necesitaba investigar en la zona, para que junto con los profesores armaran un programa. Entonces, la principal línea de investigación que salió fue el cultivo del olivo en ese momento, hace aproximadamente unos 10 años. Apareció el cultivo del olivo y apareció el cultivo de manzana como los dos ejes motores del desarrollo de la región hacia el futuro. Así lo veían los productores y así lo veían los desarrolladores gubernamentales. Entonces, de ahí en adelante, en ese primer taller se sacaron las líneas, se consensuaron y con los productores volvimos a tener el taller y ellos definieron: en olivo necesitamos procesamiento, 15, 20 tesis en procesamiento, que es básicamente los diferentes grados de maduración, la salmuera, el aceite de oliva. Necesitamos injertación, necesitamos control de nemátodos, control de enfermedades, el riego por goteo, y necesitamos más o menos unas 100 investigaciones que nosotros podríamos cooperar y podríamos ayudar a pagar. Y con el manzana surgieron una cantidad así de investigaciones. ¿Cuál era la idea? Que los estudiantes empezaran a trabajar en esos temas de investigación ya acumulativo, que fuera sumativo en el sentido de que no fueran dispersas, porque hasta eso, la investigación que nosotros estamos haciendo actualmente es muy dispersa, no le pega nada. Es como disparar con un arma de perdigones porque va en todas partes. Entonces necesitamos mejorar el foco. Lo que hicimos fue que la universidad con sus estudiantes y profesores se concentrara más por un cierto número de años en el cultivo del olivo y en el manzano, pero con un plus para la universidad, para la Facultad de Agronomía, que fuera la que más sabía en la región de los dos cultivos, y cualquiera que quisiera sembrar cultivos o procesar manzana o olivo tenía que pasar obligatoriamente por la universidad, porque ahí era donde se sabía más. Yo les garantizo a ustedes que en este momento un productor se acerca a ustedes para ver qué están investigando y de lo que hemos investigado, qué les sirve, y definitivamente va a haber tesis que se han hecho y a la larga puede encontrar algo, pero no va a ser ese foco tan necesario que nosotros tenemos. Entonces, vamos terminando. Hay que definir con toda regularidad, con toda honestidad, la población meta. Atención, ¿quién va a leer mi tesis? Carajo, yo he hecho 5 tesis en mi vida y la última ni mi esposa me la quería leer. Carajo, yo rogándole, léala por favor, a ver si tiene falta de ortografía antes de entregarme y decir, no, que estarme yo leyendo, mándelo así, ya digo. Entonces, ni obligatoriamente se la quieren leer a uno. Entonces, de antemano tenemos que pensar nosotros ese trabajo que va a hacerse con un profesor. Un estudiante va a invertir tiempo y va a invertir trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que nadie lo lea? Es decir, tendrá que formar parte de un repositorio que se formará parte de un pedazo que va a servir para que otros estudiantes vayan y copien un pedazo de esta y otro pedazo de esta aquí y armen otra tesis completa. Tendrá que ser esa la misión y tendrá que ser ese el destino de los trabajos de investigación que nosotros hacemos. Un repositorio
que solo va a ir a un estudiante a ver si le sirve un instrumento, si le sirve un pedazo, si le sirve un marco teórico, si le sirve un pedazo de un autor. Si lo hacemos así, es muy pobre lo que se va a lograr. Entonces, atención, las próximas investigaciones que ustedes hagan, pregúntese a quiénes le beneficia cuando están haciendo la investigación, cómo le van a hacer llevar los resultados. Serán talleres, serán obras divulgativas, serán cursos en un campus virtual digital. Pero si no nos hacemos esa pregunta, pues miren, el destino de la tesis ya está predecible totalmente. A la biblioteca, en primer término. Antes, cuando entregábamos las tesis gruesas, fíjense ustedes que ocupan mucho espacio. Entonces, brillante idea, después de 5 años, todo a reciclaje completo. En muchas universidades no tomaron ni siquiera resúmenes de todas las tesis que se hicieron, pero sí limpiaron los anaqueles, que era muy importante. Eso fue el objetivo final. Después nos dijeron, tienen que entregarlas en CDs completos, pero tampoco hay un buen control sobre los CDs. No importa, es menos información, más humanizada, pero tampoco así se manejan bien de ninguna manera. Entonces, bueno, piensen ustedes con toda sinceridad, ¿a quién le sirve este producto de esta investigación? ¿A una escuela, a un grupo de mujeres, a una institución, a un grupo de productores? Bueno, les sirve a ellos. Una vez terminada la investigación, ¿cómo se lo vamos a llevar? Muy bien, avancemos para terminar esta parte y estar en horario. Vamos con la siguiente. Esta sí es dura. ¿Y cuál es el perfil de un docente o de un estudiante investigador? ¿Y qué fue lo que nosotros encontramos? ¿Cuál fue la lección aprendida y cuál es la realidad que debemos estar trabajando nosotros? Bueno, la lección aprendida es que son pocos los profesores que dan el perfil del docente investigador. Pero eso no quiere decir que sea malo, que sea bueno. Que no tenga el perfil en un determinado momento no quiere decir que no lo pueda alcanzar. O sea, que hay que prepararse para ser investigador. Y que prepararse para ser investigador solo se prepara uno haciendo investigaciones en el campo. Y que hay instrumentos que le pueden ayudar a uno. En primer lugar, el método científico. Francisco lo decía, tiene que ser una persona que le guste, tiene que ser una persona observadora, tiene que ser una persona que le guste descubrir relaciones, que busque, que sea inquieto, que busque relaciones. Además, si va a trabajar en investigación, aquí no hay timos ni engaños. Tiene que dominar, manejar, conocer, saborear la estadística descriptiva y la estadística inferencial, porque es el instrumento con el que se hace investigación. Cuando usted le pregunta a profesores y estudiantes, les pregunta sobre estadística, exactamente les sale a usted una idea es algo así como repugnancia, sale una cuestión, miedo, repugnancia, una serie de cosas así. Por algunos años de mi vida yo he sido profesor de estadística y de diseño experimental y he tenido todo el tipo de anécdotas de estudiantes que se enferman por la estadística, a veces por las malas bases que uno tiene desde los grados inferiores hasta desde los que se enferman, hasta una colega que me pasó una anécdota muy interesante, porque yo aplico una técnica cuando doy estadística, que es que hago muchos quizzes para que empiece como entrenando, ¿no? Para que empiece repasando y recordando todo. Y tengo una técnica que hago muchos quizzes, 10 o 15 quizzes, y un quiz bueno mata uno malo.
para que ellos vayan cogiendo confianza, que cuando yo doy estadística, yo lo que quiero es que ellos se enamoren de la estadística y la apliquen, ya sepan para qué sirve y de ahí en adelante lo puedan aplicar bien. Entonces, tengo una colega que se saca el primer quiz una nota bajísima, un 3, un 4, y en el segundo quiz se vuelve a sacar otro 3 o 4 y se los entrega y me dice: ¿usted me podría guardar estos quizzes? Y yo digo: sí, si usted me da una buena razón. Ahora, es que este quiz yo no lo puedo meter en mi casa. Sí, porque no lo puede meter en su casa. Es que yo le pido a mis hijos notas y me descubren este par de quizzes y aquí en adelante se me pierde la autoridad total. Entonces, tenemos que cambiar la forma de ver la estadística, porque si es la estadística descriptiva, es la que te va a permitir con gráficos y midiendo diferentes tendencias, te va a decir por dónde va la verdad de lo que uno está investigando. Y si es con estadística inferencial, pues vamos a tener que ver diferencias entre grupos cuando proceda con técnicas bien sencillas, como la técnica de T. Si tenemos más de dos grupos, tenemos que aplicar otra técnica que se llama ANOVA. Y vamos a ir viendo una serie de instrumentos estadísticos, pero que en realidad hemos creado alrededor de ellos como unas ciertas barreras que vienen un poquito de la matemática y que tenemos que superar. Entonces recuerden, si ustedes quieren ser buenos profesores e investigadores, por favor, tienen que hacerse amigos de la estadística descriptiva y la estadística experimental, sin excusas. Estuve trabajando hace como 6 meses en Perú. Hay 2 universidades gemelas. Una se llama la Universidad Nacional Agraria La Molina, que está en Lima, y la otra se llama la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que está en Tingo María. Se graduó me invitaron a la tesis como invitado de honor a la defensa de la tesis y participé en la tesis y la familia estaba muy contenta y me invitaron a un pequeño agasajo que tenían para esa nueva persona que se estaba graduando. Y entonces ellos estaban muy contentos porque era la primera persona que se graduaba en la familia. Los otros hermanos no habían tenido la oportunidad de estudiar. Y la mamá me dice: es que no terminaron de estudiar y aquí se les perdona porque ellos con la matemática no pueden. O sea, me lo declararon genético. O sea, es una familia en la cual la matemática no la pueden dominar. O sea, tenemos que cambiar esa forma de ver, porque ya hasta lo aceptaron. O sea, en matemáticas usted puede fallar y es perdonable, cuando en realidad tenemos junto con estas otras herramientas de verlo y hacerlo bien. Finalmente, si van a realizar investigación experimental, tienen que dominar diseño experimental. No hay posibilidad de que se salven de eso y después capacidad para sintetizar información. ¿Cómo le vamos dando? No les he hablado hasta ahora, ya voy terminando. Se acerca el momento en que le diga: ¿y en dónde está la calidad de la educación? Está en todos los puntos que he tocado. O sea, que tiene que haber una buena línea de investigación, que el profesor tiene que estar bien preparado, el tema bien seleccionado, eso, todo lo que le va a ir dando a la investigación el poder. Y además, atención por favor, porque eso, si ustedes salen de aquí hoy en este conversatorio que hemos tenido y les queda claro, yo creo que vamos a avanzar muchísimo. Todas las investigaciones que hagan ustedes tienen que ser válidas y confiables. Se los repito, toda investigación que hagan ustedes tiene que ser válida y confiable. Si no, no va a tener calidad. Entonces, bueno, punto número 1. ¿Cómo le da uno validez a la investigación? ¿Y cómo le da confiabilidad? Empecemos con la primera. ¿Cómo le da uno validez? Bueno, se los recuerdo, yo sé que ustedes lo saben. La validez es la capacidad de usar los instrumentos que te hagan alcanzar los objetivos.
Eso es muy importante. O sea, que el instrumento que usted desarrolló mida lo que usted necesitaba medir. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo entiendan. Yo quiero saber si un hijo o un nieto tiene anemia. Entonces, de ahí en adelante, yo voy a un microbiólogo y el microbiólogo tiene un procedimiento válido. ¿Qué quiere decir que es válido? Que desarrolló una plantilla, saca una muestra de sangre, la pone en la plantilla y el método se basa en contar los glóbulos rojos para anemia sencilla, anemia ferrosa, la más sencilla de todas. Entonces, esa prueba no te mide colesterol, esa prueba no te mide azúcar en la sangre, solo, única y exclusivamente está hecha para medir si el niño tiene anemia o no. Entonces, nosotros declaramos esa es una prueba válida, porque está hecha para medir y midió exactamente lo que se buscaba. Muy bien, ya tenemos que sea válida. Y ahora, ¿qué es confiable? Confiable es muy importante, porque es la capacidad que tiene la investigación de que se comporte igual en diferentes condiciones semejantes. Volvamos al ejemplo de la sangre. Si usted está en China, está en Pekín, está en Costa Rica o en Talamanca, la prueba es la misma. No te aplican una prueba en China para medir anemia, ni te aplican otra en Gribri, ni te aplican una en San José, sino que confiable es que esa prueba es tan buena que se comporta de la misma manera, se comporta en diferentes situaciones semejantes. Entonces, atención, pregúntense ustedes, la investigación que nosotros hacemos es válida y es confiable. Preguntémonos, ¿de dónde sacan ellos esas encuestas para pasarlas a las poblaciones que ellos seleccionan? Eso es muy importante, población o muestra, y ahí ya todo hay un concepto estadístico muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, primero, ¿cómo llegaron a ese instrumento? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿De dónde lo tomaron? Tiene que ser desarrollado con base en los objetivos y hacer un prototipo, desarrollarlo y llevarlo completo a la prueba para aplicarlo. Y bueno, ¿y qué tan confiable será si a la hora de aplicarlo se vuelve a comportar en diferentes situaciones de la misma manera? Entonces recuerden, válida y confiable. Después vamos para ir terminando a una de las últimas preguntas. ¿Qué vale más? La investigación, lo que aplicamos, cuantitativo o cualitativo. Ahí tengo un problema continental también. Los que son muy positivistas y les gusta mucho también la estadística, el diseño experimental y lo experimental, se me vuelven muy positivistas, se me vuelven muy de la estadística y que solo lo que yo pueda cuantificar y medir sirve. Si no lo cuantifico, no es investigación. Entonces ahí tengo un grupo de investigadores y otro grupo de investigadores más en el campo descriptivo, les gusta más el dato cuantitativo, la entrevista a profundidad, la observación en el campo. Y bueno, ninguna de las dos es más importante que la otra. Nosotros lo que les decimos es junten los dos paradigmas. Excelente que hagan investigación con números, que hagan toda la parte cuantitativa, pero denle también un toque, denle un sabor, implique también técnicas cuantitativas y averigüe si lo que salió en los datos también corresponde con lo que nosotros necesitamos. Muy bien, vamos a acercarnos aquí al retiro brevemente. Esta quiere insistir mucho, como esta es una universidad joven, les insisto mucho sobre esta para terminar. ¿Quién ejerce el control de la calidad de la investigación que se realiza? Hay calidad. Recuerden, la universidad tiene que crear sus condiciones,
Pero el SINADES también lo pide en Costa Rica. Yo tengo la oportunidad de trabajar para SINADES como par evaluador externo también, y he estado en los procesos de acreditación de la Universidad del Instituto Tecnológico en San Carlos y la carrera de agronomía de la Universidad de Costa Rica. Sí. Y soy el garante de que cumplan el plan de mejoramiento de la ED y del Tecnológico en San Carlos. Y cuando uno va con el equipo a hacer acreditación, más de 30 preguntas de evaluación se relacionan con la investigación. ¿Dónde se genera la investigación? ¿Cuánto están los profesores capacitados? ¿En dónde publican? ¿Cada cuánto lo hacen? Porque resulta que uno como investigador sin la condición para investigar, bueno, creo que se me perdió uno esperaría que podríamos dar una revista mexicana en la que yo publico que se llama Textual, porque si uno quiere ser investigador, atención por favor, su investigación no puede ir a la biblioteca. Usted tiene que hacer un gran esfuerzo por ver dónde la va a colocar para que las personas la vean, porque tuvo trabajo y tuvo esfuerzo. Entonces, cuando uno le pregunta dónde están los mecanismos, lo que nosotros encontramos en la lección aprendida es que existen muy pocos mecanismos, si no ninguno, para determinar la calidad de una investigación. O sea, no se le pasa un tamiz a la investigación, y hemos tenido casos muy interesantes en diferentes universidades en donde se toman al azar 15 o 20 tesis y las revisa un grupo de personas, 3 independientes, las revisan para ver si el problema estaba bien seleccionado, si el diseño experimental o la metodología se usó correctamente y si se llegaron a los resultados de acuerdo con lo que se planteó. Y yo tengo que decirles a ustedes que en muchos de los casos, tesis que fueron aprobadas no cumplieron con requisitos mínimos para que fueran válidas y confiables, y aún así graduaron a los estudiantes y además así los profesores firmaron. Entonces, vean, yo quiero dejarles algo claro a ustedes. Cada vez que ustedes liberen una tesis y que usted firme como tutor, como investigador, que esa investigación o esa tesis salió, recuerden que es un documento escrito, y recuerden que es un documento que lo van a ver muchas personas, y así como lo pueden alabar a usted y decirle qué maravilla de lo que encontró, pueden decir qué bestia, cómo le aprobaron esto directamente. Así se lo digo con las palabras y en la cruda realidad. Entonces, atención, recuerden, siempre que ustedes firmen, que ustedes participaron en una investigación, asuman la responsabilidad. Asuman la responsabilidad. Recuerden, cuando nosotros trabajamos en investigación experimental, mucho va a depender del diseño experimental. Y cuando trabajamos en investigación descriptiva, mucho va a depender de algo que nosotros llamamos triangulación de las fuentes. Sí, es lo que me dijo el productor, lo que me dijo el empresario, lo que dice la teoría y lo que dicen expertos. Entonces yo triangulo las informaciones y llego a mejores conclusiones. Y bueno, finalmente yo quería decirles a ustedes que la validez de la investigación depende mucho de que a los profesores se les dé la oportunidad de investigar para finalizar. ¿Cuál es la lección aprendida? Muy pocas oportunidades para investigar, porque no hay tantos presupuestos, porque las lecciones, la mayor cantidad de dinero que se asigna es para docencia. Ese es como el corazón de la universidad, y por lo tanto, con lo primero que hay que cumplir con la universidad es con los profesores, la docencia y el día a día. Si eso se cumplió, entonces ya uno puede avanzar un poquito más
pero primero hay que tener la plática y hay que tener todo para que todos los alumnos sean atendidos de acuerdo con los grupos que se formaron. Y de ahí en adelante, pues va quedando remanentes de dinero que se pueden ir utilizando de diferentes maneras. Entonces, nosotros proponemos que existe un método muy interesante y el SINAES busca que haya un sistema de estímulo a los profesores para acreditar una carrera. Y eso es importante, porque con el dinero que nosotros ganemos más, podemos comprar una casa, o podemos tener un carro, o podemos comprar la alimentación. Entonces, no vamos a soslayar el dinero porque el dinero es importante, pero nosotros también, como profesores e investigadores, necesitamos que se hagan selecciones de las mejores tesis, que por lo menos cada año, cada 2 años, se presenten las tesis que se hicieron y que se haga una estructura para que esas mejores investigaciones se premien al estudiante, al profesor, se lleven a la práctica, porque eso es importante. Entonces yo les voy a decir, en algunas universidades con cierto número de investigaciones que usted publique, puede tener unos puntos y elevar el salario. Y eso es bueno, porque representa que se paga un esfuerzo que realiza el docente investigador, pero no es suficiente. Yo creo que para nosotros los seres humanos, eso ya fue diseñado por muchos autores, mencionado por Marlowe hace mucho tiempo en las teorías de la motivación. Y entonces nosotros, aparte de dinero, también queremos reconocimiento del grupo. Entonces, así en el futuro, la universidad tiene que declarar la Feria de la Investigación, el Día de la Investigación, que es cuando los profesores y los estudiantes lucen sus mejores caras, y de ahí en adelante es cuando ellos salen a presentar lo mejor que se está haciendo. Pero hasta ahí no llegó. Hay que ver cómo se le llevan esos documentos a las personas que lo necesitan. Prohibido totalmente que las investigaciones vayan directamente a la biblioteca. Muy bien, entonces, estas son algunas de las lecciones que nosotros hemos aprendido. Les he hablado en una forma muy realista, no es mi intención, digamos, mortificar a nadie. Yo sé que mucho de lo que se mencionó no sucede aquí, eso sucede en otras partes, aquí eso no sucede, por lo tanto considero que la cosa está bastante bien. Y si tuvieran alguna pregunta basada en los trabajos que hacemos de investigación, de fortalecer la investigación en diferentes universidades, con mucho gusto yo estaría dispuesto a contestárselas si está mi alcance. Sí.
y confiabilidad va muy pegadita de la mano. El problema es que se está avanzando muy rápido. El problema es este. Vamos a ponerse en la realidad. Yo soy profesor investigador. Me dieron 20 estudiantes de tesis que a veces me han pasado. Probablemente solo arte de estudiantes de tesis tiene el problema. Y ese día si vamos adelante y salimos adelante. Ahora, humanamente posible. Yo tendría que sentarme con cada estudiante, revisar dónde está haciendo, dónde tiene la fuente de investigación, revisar de dónde sacó el cuestionario, cómo lo hizo, si se logró un conocimiento viejo que alguien le dijo a él. Eso, yo tengo 70 años en la ley y les puedo hablar con todo el grupo de detalle que he sido coordinador de doctorados en una universidad, trabajo en tesis, hago investigaciones y trabajo con estudiantes de tesis actuales. Entonces, no sé cómo trabajamos los estudiantes y los profesores. Entonces, el estudiante lo que más está contento es que se pase su mente. Eso es lo que uno más quiere. Y después, no saben investigar, se llenan de edad. Y ya, yo hago algunas consultorías con estudiantes, ustedes tienen algo que no terminan la tesis. Entonces yo le ayudo a que las terminen, porque vean lo que hacen. Primero que todo, saben qué investigar. Después entran y sacan investigación con un marco teórico 10, 15, 20, 30, 40 páginas. Lo miran. Después ya tienen, no saben qué investigar, tiene 40 páginas de marco teórico, le prestaron un instrumento y lo pasó. Y después viene con los resultados y no le pegan ni con el marco teórico ni el instrumento de la norma que necesitaba y no va para ninguna parte, choca por todos lados. Entonces ahí es cuando me llegan a mí y me dicen, doctor, tengo que estudiar que no se puede elaborar, que no puede terminar la tesis. Entonces yo comienzo un poco en un esquema y le digo, venga acá, ¿cuántos objetivos tiene? Vamos a hacer, cada objetivo viene en forma transversal. Un objetivo, nada más me vas a buscar información del marco teórico para ese objetivo, un instrumento, una parte del instrumento que buscamos ahí, los resultados. Y después hacemos que tenga potencia inversa, que los objetivos calcen con el marco teórico, que el marco teórico calce con los instrumentos, calce con los resultados, y ahí nos estimamos como, eso era la mano. Mire, todas estas 40 páginas que tenía de marco teórico no sirven como tratamos de ver. Entonces, es mucho la relación del profesor, la responsabilidad del uno, dónde está ese estudiante sacando las tesis, si tiene un esquema de trabajo, un marco lógico, si sabe el problema, los objetivos para resolver el problema, si es una investigación experimental, bueno, va a haber diferencias estadísticamente significativas entre esto y esto, a ver si no se asusten, si no salen diferencias significativas. Nosotros, los profesores investigadores, si no salen diferencias significativas, se ponen a pensar en no sirvió la investigación. Hace un par de años hicimos una investigación si un método de electroescritura universal patentado era mejor que un método nacional que desarrolló un profesor, un doctor de apellido Zamora. Entonces, lo evaluamos el método natural integral contra el método que desarrolló el costarricense. Lo probamos con niños, se hicieron los grupos, se probó y no dio diferencias significativas. Entonces, nosotros estábamos buscando si había diferencias significativas para aprender a leer entre un método y el otro. Entonces, mi estudiante se decepcionó mucho porque él esperaba encontrar diferencias significativas, pero no. Intentando que no había diferencias significativas significaba que el método internacional es igual que el método desarrollado por la América. Y entonces estaba a la misma altura y eso es una consideración súper importante, aunque no haya resultado de la significativa. Pero entonces aquí es el trabajo. Por eso yo les digo a ustedes, el profesor investigador
que tomar su rol como orgullo. Tiene que tomar el rol como orgullo. Y tomarlo como orgullo sabe que lo que va a hacer en investigación es como hacer una cosa sin pensar de feo que todo el mundo le va a decir ¿qué causa? Ese arroz se también dice lo que el arroz no sabe nada bien. Entonces tiene que ser muy responsable del trabajo que van a hacer y de lo que van a hacer. No suelten nada de lo que ustedes no estén totalmente seguros que pasó por sus ojos, se revisó. Y atención, por favor, miren que hay mucha tecnología. Atención, ahorita tenemos un programitas que pueden comprar la universidad, que no son caros, pero uno se lo pasa con una tesis y de ahí te saca todo lo que fue copiado directamente del parte de internet con la fuente, fue sacado de aquí, fue sacado de aquí, fue sacado de aquí. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros los profesores modernos, profesores corrientes, investigadores, miren que con tanta tecnología uno a veces hace el papel de pendejo, revisando puros documentos que pusieron en internet y uno hasta les pone una nota. Hay que estar muy pendientes porque no necesariamente significa que sacamos tendencia mal. Si van a Google, basta. Eso es literatura gris. Te da, eso se llama acceso inmediato a la información. Con eso usted empieza a manejar el tema. Usted le pone cualquier cosa, cultivo de maíz, procesamiento de maíz, mira, puede decir, aceitunas en contenido. Y ahí comienza, te da 25, 30, 40 metodologías listadas. ¿Qué dicen los investigadores? Que nos quedamos en las 3 primeras entradas. Nadie va a hacer más de 3 completos. Pero bueno, por lo menos ya tienes que hacer lo que llamamos acceso inmediato a la información. Tienes una idea del tema. Entonces le puedes decir a los estudiantes, pásese a Google académico, de un saltito. Ya, no importa, ya le dijo el tema del aceite de maní, cómo funciona y qué para qué sirve. En información inmediata, ahora salte a Google académico para que empiece a ver información para que siga con el proceso y ahí va a aumentar la respuesta. No es malo para investigar que si hace el tema, se necesita la información, hay que aprovecharla más, no se va a quedar. Entonces, a ver cómo le sacamos el orgullo a los profesores. Si va a liderar una investigación, por ejemplo, de investigación, ahí, por cierto, se le dio un documento muy fácil que había preparado para ustedes aquí en Cristiano, donde están estos temas un poco más extendidos. Nada más de 6 páginas. Los académicos también tampoco se necesita. Mira, tienen como 4 minutos. Bueno, algunos a preguntar más. Muchas gracias, doctor Juan Calibán, por esta magnífica presentación. Agradecemos su disponibilidad y su actitud. Vamos a... Un segundo nada más. Nada que el investigador hay que formarlo. Entonces el ICA tiene un programa de formación de investigadores y ese es como un programa de maestría y doctorado en México, en carreras en universidades seleccionadas y en universidades del más alto nivel y en carreras que están adscritas a CONESUB. Es una beca total, una beca de las que no existen. Es una beca que tiene de maestría o de doctorado, cuesta aproximadamente entre 40 y $50,000 porque le da dinero mensual también para que se mantenga. Tenemos cupos en cualquier carrera de la agricultura, agroindustria, procesamiento, cambio climático, todos los temas que si ustedes hacen una maestría o un doctorado, ya no es que eso ya nos garantizó que vayan a ser investigadores, pero les dan más bases para conocer e investigar más. Como es una investigación de 40 a $50,000,
lo único que solicita son buenas notas, porque los programas en México, como son de alto rendimiento, son duros. Si tienen ustedes o si tienen buenos candidatos, bienvenidos. Necesitamos para empezar el próximo año 100 buenos estudiantes. O ustedes, creo que uno de los profesores acaba de venir, ¿verdad? Acaba de completar un doctorado en este sistema de becas de aquí de la universidad. Entonces, a ver quiénes se animan. Y si ahora alguien se anima, de una vez podemos tomar datos y empezar a trabajar y lo fletamos directamente a una de las buenas universidades mexicanas. En enero estaría empezando. Solo que tenga buenas notas y me lo da de una vez. Y se va. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Vamos a hacer la entrega de un reconocimiento, productos de la UTN, para que no se lo olviden los quesitos, el dulce leche.